Bienvenida, Agustín, gracias por estar aquí. Y pues adelante, el público es tuyo y todo es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Pues, de antemano, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación también, Isaac. Me da mucho gusto escucharte. Agradezco muchísimo al comité organizador por la oportunidad de estar acá. Por favor, si de repente se deja de escuchar el micrófono o algo, ahí me echan un grito, ¿no? Para estar al pendiente. Y, pues sí, me da muchísimo gusto poder estar aquí nuevamente. Esta es la segunda vez que participo en este tipo de eventos. La verdad es que estoy muy contento de estar acá. Y justamente ahora quería platicar algo un poquito diferente a lo que generalmente platico. Esta vez voy a platicar algo que se llama, básicamente es una forma muy sencilla de lo que se conoce como el teorema de Gauss-Bonnet. Y bueno, la plática es justamente áreas, formas y geometría. Justamente un poco el plan de la plática es, sí, presentar una idea general de lo que es el teorema de Gauss-Bonnet, pero algo tal vez más importante de la plática, o la idea central de la plática, es, vamos a ver que muchas veces cosas que parecen ser tan intuitivas, cosas que parecen ser, pues justamente la gran palabra que nunca, como un matemático nunca tiene que usar, algo evidente, puede resultar en terribles dolores de cabeza y en ser algo sumamente difícil y que vamos, en su momento les voy a hacer las menciones de que incluso ha aparecido en obras literarias, ¿no? O sea, todo este juego que vamos a ir haciendo de lo que parece intuitivamente correcto, lo que parece evidente, generó una de las crisis de las matemáticas más importantes y tuvo impactos incluso en ciertas obras literarias. Entonces, pues vamos a ir, es como un poco el plan, el plática es un poco así más, sí, vamos a ver un teorema, que es un teorema matemática de geometría y topología, pero un poco más la idea es cómo es el desarrollo un poco histórico, un poco filosófico detrás de lo que hay en ese teorema. Entonces, pues justamente, o sea, la plática, tal cual lo menciona acá, aquí donde quedó, acá quedó el apuntador. Pues justamente, o sea, se empieza con el área, ¿no? O sea, qué es el área? O sea, eh, es un concepto básico, es un concepto que se enseña al nivel de primaria. La verdad, les mentiría si les dijera en qué nivel educativo se empieza a ver el área, tal vez segundo, tal vez tercero de primaria sea más aproximado. Y, si uno va a la RAE, o sea, porque, o sea, imagínense que uno no tiene la formación que tenemos hoy en día, no somos matemáticos. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Qué significa área? Pues uno que puede decir, hacer, ir a un diccionario. Y si uno va al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué dice la RAE respecto al área? Pues justamente la RAE dice que el área es la superficie comprendida, la superficie comprendida dentro de un perímetro. O sea, justamente es dentro de un perímetro o región, voy a ponerle. Entonces, pues más o menos corresponde a lo que uno entiende o lo que uno recuerda, ¿no? O sea, si uno punto es una región, un perímetro, pues el área es lo que está aquí dentro. Esa es nuestra noción intuitiva de lo que es el área, ¿no? Y pues claro, uno tiene las fórmulas básicas que uno le enseñan desde primaria, vuelvo otra vez, no recuerdo qué nivel uno empieza a ver estos conceptos, pero uno le enseñan a memorizar esto de memoria, ¿no? O sea, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y entonces si te dan el área de un rectángulo, y te dan el área de un círculo, y te dan así diferentes fórmulas de área en la primaria, en la secundaria, y te dicen, esa es el área. ¿Y por qué esa es el área? No preguntes, pero esa es el área. Y después cuando llega a cálculo integral, uno deduce las fórmulas a través de integrales y se da cuenta por qué uno no tiene que preguntar por qué esas eran las fórmulas correctas. Entonces ahí empieza uno a batallar con las integrales, pero justamente vamos atrás, seguimos en la primaria, ¿no? Entonces te dicen, esa es el área. ¿Por qué? Pues no preguntes, pero si quieres preguntar, una de las cosas que uno
bueno, que yo recuerdo que se enseñan, no sé actualmente con la nueva escuela mexicana cómo es en los programas, pero básicamente uno dice, pues lo que pasa es que uno decide tener una región, un cuadrado, básicamente de lado 1 por 1, y entonces este tiene área 1. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el área? Pues uno le dice, pues básicamente el área es la cantidad de cuadritos que entran de cuadritos unitarios, tal vez lo voy a poner, ¿cómo lo voy a poner? Tal vez así, que entran en nuestra región, ¿no? Y entonces, justamente, entonces se empieza a enseñar el área como, pues uno agarra y determina, o más bien fija, lo que es una unidad, si quieren, de medida básica, que es nuestro cuadrado unitario, y entonces el área se transforma en la cantidad de veces que entra este cuadrito en lo que sea que nos interese, ¿no? Entonces es como la primera aproximación del área y son como las primeras formas en que uno empieza a estudiar el área desde una formación básica y es como la primera aproximación, de hecho, de las primeras aproximaciones que uno tiene a la matemática. Posteriormente, pues ya uno avanza en su formación, uno llega a preparatoria o en la universidad, y pues ya, ¿no? Entonces uno empieza a ver, uno sigue batallando con lo que es el área, pero se hace un enfoque diferente, ¿no? O sea, posteriormente, pues, cómo se estudia el área? Pues, lo que les comentaba previamente, o sea, uno tiene el plano cartesiano, uno empieza a estudiar gráficas de funciones, tal vez lo pongo de color verde, uno empieza a estudiar gráficas de funciones, y volvemos a lo mismo, ¿qué es el área? Pues otra vez aquí ya es un dogma de carrera, pues el área es el área, bueno, la integral es el área bajo la curva, y entonces uno cambia lo que es un problema o sea, uno reinterpreta lo que es el área como una integral. Y es muy congruente a la idea que teníamos antes, porque justamente, o sea, ¿qué es una integral? Pues una integral no es más que una suma de rectángulos, las sumas se riman, ¿no? Entonces, poner un montón de triangulitos rectángulos por acá, uno va haciendo cada vez esto más fino, la partición, uno cuenta el área de esos rectángulos, la suma, y nos da exactamente lo que es la integral, o bien el área que uno busca. Entonces, lo que quiero rescatar de todo esto son dos observaciones. O sea, hay dos observaciones. O sea, uno, ¿qué es algo qué es lo primero que se hizo en todo esto? Uno lo que hizo fue fijar una unidad. O sea, fijamos algo que de antemano decidimos que sabemos medir. ¿No? En este caso, cuadrados o rectángulos, ¿no? Si uno quiere hacer sumas de rima. Uno por uno. Porque eso es lo que en primaria se enseña, ¿no? La cantidad de cuadritos que entran en la figura y en suma riman pues, la cantidad de rectángulos que entran, superiores, inferiores, y uno toma el límite y es el área que queda. Entonces, para tener un concepto de área, lo primero que se hizo fue fijar una unidad. O sea, dijimos, esto lo sé medir. Y lo segundo que se tiene que cumplir es que debe ser aditiva lo que hemos fijado. Debe ser aditivo. ¿En qué sentido es aditivo? Bueno, pues básicamente en el siguiente, ¿no? O sea, si uno tiene un cuadrado un poco grande, que no es nuestra unidad medida, pero bueno, lo podemos delimitar de la siguiente manera. Entonces, que básicamente el área de este cuadrado grande, que es 4, pues se descompone como una suma de 1, más 1, más 1, más 1, 4 unidades básicas. Porque justamente, o sea, si nuestra unidad no fuera aditiva, pues por ejemplo, el concepto de sumas de Riemann no podría tener el mismo significado, ¿no? O sea, sí necesitamos que nuestra unidad, nuestra unidad, o la manera en que estamos determinando lo que es el área, pues tenga una propiedad aditiva.
Entonces, como que grandes rasgos son como las dos cosas que hasta este momento pueden caracterizar lo que podamos interpretar como el área de una región. O sea, uno fija una medida, esa medida es aditiva, y entonces simplemente nos ponemos a contar cuántas veces entra en la medida ahí, en nuestra figura. Y entonces, pues con esto resulta más o menos, voy a ponerlo de este color, resulta más o menos claro que, pues si yo pongo un pequeño círculo así, y ahora pongo un gran círculo aquí, bueno, ya no es un círculo, pero una región así, pues es más o menos intuitivo que el área de este círculo, pues es menor que el área de este círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nuestra unidad de medida es aditiva y pues justamente se ve claro que entran menos cuadritos en el círculo pequeño que en el círculo grande. Y ese es el punto. O sea, y ese es el punto y esa es una de las grandes crisis de la matemática. Es evidente, se ve, pero ¿significa que sea completamente cierto? O sea, ¿significa que el área de una figura es proporcional a su tamaño? ¿O es consecuencia de algo más que está escondido y que no estamos viendo en realidad? O sea, que tal vez no solamente depende de de esas dos observaciones que hemos hecho, sino que tal vez hay algo más por ahí metido. Y, y justamente, o sea, esto se relaciona con, vamos a empezarlo a ver, eso se relaciona mucho con lo que fue la crisis de la geometría, el nacimiento de la geometría hiperbólica, ¿no? Porque justamente ahí es cuando uno empieza, es cuando los geómetras del milenio pasado empezaron a quebrar la cabeza de que cómo es que algo que parecía ser evidente resulta que depende de lo que uno decida tomar. Entonces, entonces justamente, ya esas son nuestras observaciones y uno puede preguntarse algunas cosas, ¿no? O sea, tal vez lo acá. La primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, o sea, yo tomé un área, pero, o sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué decidí tomar un cuadrado, no? O sea, tomar un cuadrado como mi objeto inicial o como mi unidad de medida como canónica, lo que sé que vale área 1, ¿no? O sea, ¿por qué no decidí tomar, por ejemplo, un paralelogramo? Y la respuesta es por comodidad. O sea, pude haber tomado paralelogramo, pero si me pongo a dibujar paralelogramos, me van a quedar siempre iguales. Entonces, mejor no voy con un cuadrado. Pero en realidad no hay no hay una razón más allá de por qué se hace esto. Es una elección. Y, y como elección hay muchísimas posibilidades. Este, y entonces, y eso se relaciona con lo siguiente. O sea, ¿cuál es la idea de fondo? O sea, uno puede tomar lo siguiente. O sea, sí, uno puede hacer lo siguiente, ¿no? O sea, imaginen que tomamos, por un lado, tomamos la colección de todos los paralelogramos. Paralelogramos. Puede hacerlo en R2, para que quede completamente claro. Ahora voy a hacerlo en R2, entonces aquí está mi plano. Y ahora, ¿qué significa tomar, no sé qué es un paralelogramo, ¿no? Simplemente es tomar, voy a pintarlo así, incluso más fácil todavía. Así, así y así. Ese es un paralelogramo en R2. Ese es un paralelogramo en R2. Y entonces, si se dan cuenta, o sea, pues un paralelogramo son exactamente eso, o sea, esencialmente son dos lados, los otros dos son paralelos a los iniciales. Pero si uno decide, si yo decido nombrar en el plano, decido tomarlo como vectores y se llama el vector 1 y el vector 2, pues en realidad tomar un paralelogramo no es más que tomar una base ordenada. Es una base ordenada, una base
ordenada de R2 como espacio vectorial. Entonces, en realidad, haber dicho que voy a tomar mi cuadradito de tamaño 1 por 1, es nada más porque me gusta tomar la base canónica de R2. La base canónica era la base de 0,1, 1,0. Y eso es todo. O sea, esa fue eso fue realmente la magia. Y justamente es como clásico de álgebra lineal. O sea, uno decide aquí tener su función de área, que es lo que uno decide, pues este paralelogramo tiene esta área. Entonces el área resulta ser un número real positivo. Y pues dado una base ordenada, ¿cómo uno recupera el área? Pues ese es un ejercicio clásico de álgebra lineal. Uno la recupera con el determinante. Entonces, pues en realidad, decidir tomar un cuadradito, o sea, un rectángulo como el objeto canónico, pues es una elección. Y es exactamente igual que decir, voy a tomar mi base canónica de R2. Y uno toma las bases canónicas de R2, ¿por qué? Por comodidad. No hay otra razón más de fondo. Entonces, la primera cuestión de por qué uno decide tomar la unidad de medida rectangular, pues es simplemente por gusto, por comodidad, porque las cuentas salen más fácil. Pero uno tiene muchísimos grados de libertad. Y todo eso se relaciona con cosas más profundas, ¿no? O sea, uno puede realmente interpretar todo esto como ciertos símbolos que ya han visto o que verán, se llaman d de x y d de y, ¿no? Las formas diferenciales. Entonces aquí es donde ya empieza a relacionarse con mucho más matemática, que tiene que ser formas diferenciables sobre ciertas variedades y demás, pero no es un enfoque que me interese seguir ahorita. Más aquí lo importante es un poco, o sea, la primera elección de tomar un cuadradito en realidad no es importante. Pueden tomar un paralelogramo, simplemente para ver ciertos cambios que se tienen que hacer a la hora de decidir cómo funciona el área, pero sigue siendo canónico, sigue siendo lo mismo. Entonces, tomar un cuadrado, en realidad, eso no importó. Entonces, si en realidad tomar cuadrados no importa, ¿cuál es la dificultad o cuál es la relación entre el área y los tamaños de la figura? O sea, la primera elección no importa. Y pues que sea aditiva, pues es algo que debería cumplir. Entonces, pues nos falta algo más, ¿no? O sea, debe haber una relación por ahí escondida que relacione lo que es el tamaño de una figura con su área. Y justamente el punto es tal vez eso, o sea, decir, bueno, tengo este pequeño círculo y ahora tengo este gran círculo. Si yo quiero decir en cierto sentido que, así voy a ponerlo así en un símbolo muy raro, si quiero decir que el círculo de la derecha es más grande que el de la izquierda, pues tengo que decir grande en algún sentido, ¿no? Tengo que saber cómo medirlo. Tengo que decir, bueno, pues es que esto es más pequeño en cierto sentido, esto es más grande en cierto sentido. Entonces, tenemos una manera de medir cosas. O sea, justamente lo que uno tiene y está escondido en todo esto, pues es una métrica. Una manera de decir, pues es de este punto a este punto mide algo y de este punto a este punto mide más largo, más pequeño. Están más cerca o están más lejos los puntos. Y resulta que ese es el gran, eso es lo que está escondido. Y eso es lo que a veces pasa. Estamos tan familiarizados y es que vivimos en un espacio euclidiano, ¿no? O sea, vemos aquí el mundo, vemos cómo medir las cosas, tenemos así una manera muy exacta de medirlo, y es en base a nuestras observaciones, en base a lo que vivimos. Pero en el mundo de la lógica no significa que tenga que ser así siempre, ¿no? O sea, uno puede tener más márgenes de libertad y entonces ahí las cosas van cambiando. Entonces también eso es así como un poco
un tema mucho más complejo, el cual ni siquiera quisiera, cual pues nada más abordar superficialmente, pero no quisiera discutir porque no podría ni siquiera argumentar algo. Pero es como justamente la matemática sigue el método científico, sí o no. Porque justamente, o sea, vivimos en un espacio, vemos cosas, inferimos cosas, intentamos hacer cosas, pero si uno se sigue nada más con la intuición de lo que ve en el mundo, las cosas en el mundo de la lógica pueden salir al revés, pueden ser un poco contraintuitivas. Entonces, ¿hasta qué punto la matemática se base del método científico? No lo sé, creo que sería tema para otra plática, pero justamente las cosas van a empezar a ir hacia ese lado, o sea, a diferenciar entre lo que vemos y, y no dejarse llevar porque por lo que vemos tenga que ser la verdad y la única verdad. Entonces sí hay una gran diferencia. Y el primer ejemplo de esto, o sea, las primeras cosas donde las cosas se empiezan a poner chuecas, es justamente lo que es la métrica discreta. Métrica discreta. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo y voy a explicar cuánto mide la métrica. O sea, imagínense que ahora tomamos aquí dos puntos en el plano. Voy a ponerlo en R2 para que sea fácil de visualizar. ¿Y qué dice la métrica? O sea, uno puede definir una función de distancia. Dice que la distancia entre el punto X y el punto Y es lo siguiente. Es 0 si son el mismo punto y 1 si son diferentes. Entonces, esa es una manera en que uno tiene para medir puntos, es decir, qué tan lejos están las cosas. Pero pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que todos los puntos están a la misma distancia, sin importar qué tan lejos, porque ahora justamente ahora el concepto de qué es lejos ya cambia, porque como la métrica es la misma, pues lejos todos están a la misma distancia, ¿no? No, en realidad no hay un sentido de lejanía. Entonces es justamente aquí donde las cosas empiezan a poner lo que les decía, o sea, lo que uno puede inferir, lo que uno puede interpretar como cerca y lejos, depende en realidad de cómo uno esté midiendo las cosas. Si uno cambia la medida de las cosas, pues los significados de las palabras o dejan de tener sentido porque en esta métrica pues no hay nada lejos, todo está a la misma distancia. Entonces, es lo que les decía, aquí lo que uno ve en el mundo es correcto, pero dentro de la lógica puede ser que sea diferente y no significa que está mal. Y entonces todo este rollo, ¿para qué? Porque si uno toma la métrica, esta métrica, puede ser el mismo dibujo que antes, no sé qué color había ocupado, voy a ponerlo así en cuadrado grande, que voy a decir que tenga tamaño 2 por 2. O sea, básicamente le entran, hay 4 cuadritos unitarios. Entonces, cada uno de esos habíamos dicho que tenía tamaño 1. Entonces aquí tengo 1, más 1, más 1, más 1. Pero por el otro lado, pues justamente si yo sé que si yo pongo que le voy a llamar X y le pongo Y, dentro de la métrica discreta, la distancia de estos dos es en realidad 1. Y la distancia, si le pongo Z, la distancia entre estos dos también es 1. Entonces, ¿cuál sería la métrica si ocupáramos nuestras fórmulas siempre, que en este caso pase por altura? Pues nos quedaría 1. Y aquí ya no funciona esto, porque 4 no puede ser igual que 1. O sea, en eso estamos conscientes, ¿no? Entonces, aquí ya empezó el problema. En esa métrica, aunque también hubiéramos decidido tomar nuestra figura cuadrada como objeto inicial, ¿qué es lo que pasa? Que en esta métrica no cumple la propiedad de ser una función aditiva. Y entonces resulta que en esta métrica, pues es que esencialmente como que no hay áreas, o sea, no puede ser ese tipo de cosas. Entonces, si se dan cuenta, justamente aunque el concepto de área es más o menos claro por el mundo físico en el que vivimos, está en realidad muy ligada con cómo vamos a medir las cosas. Y el punto de cómo se van a medir las cosas fue la gran dificultad
del nacimiento de la geometría hiperbólica. Y entonces, y vamos a hacer más casos, todavía hay más ejemplos, o sea, justamente antes de, voy bien en tiempo, ¿qué más cosas pueden pasar, no? O sea, ahora imagínense que uno toma algo que le llaman la métrica del taxista. No sé si alguna vez la han escuchado, pero la métrica del taxista es tal cual su nombre más o menos la dice, la menciona. Imagínense que este es un R2, pero lo pueden pensar como el croquis de una ciudad. Es un croquis de una ciudad y justamente aquí, digamos, voy a poner, aquí tengo algunos ejes, unas copias, no sé qué, que van a representar las calles de la ciudad. Y entonces pongo aquí mi origen y pongo aquí algún punto. En la métrica del taxista, voy a ponerle a este X y a este Y. La distancia entre X e Y es la cantidad mínima de calles que la separan, ¿no? Entonces yo creo que en este caso debe ser tal vez aquí una, aquí una, aquí una y aquí una. No sé si hay una cantidad mínima, tal vez no, pero creo que eso está a distancia 4. Entonces, esa es la métrica del taxista. Y es así porque esa es la idea esquemática, ¿no? Eso es un croquis de una ciudad, uno tiene las calles y simplemente puede ir corriendo por ahí. No, uno no atraviesa una casa para llegar a un punto, ¿no? Uno tiene que seguir las normas y vamos calle por calle, no vamos a vandalizar hogares. Entonces, justo, o sea, en esta métrica del taxista, vuelvo a lo mismo, o sea, es una manera de medir cosas, es una manera correcta. Que no es intuitivo a lo que vemos en este mundo, no significa que, pues, que fea recta, que no significa que esté mal. Y entonces, entonces, sí. Pues imagínense que si yo pongo aquí tal vez el 2, aquí pondré el 1, pues aquí está el -1, aquí estaría el -2, aquí está el 1, aquí está el 2, el 1 y el 2. En esta métrica, si no me falla el dibujo, si unimos todos estos puntos en líneas rectas, es más o menos fácil ver que este es un círculo en esta métrica. Ese es un círculo. Todos los puntos están a distancia 2 del origen, ¿no? Entonces, eso justamente hice muy mal mi dibujo, pero si fuera el 1, 1, lo que quiero es que este punto, puedo ponerlo de este lado, aquí está el 1, debe estar acá. Por eso es que está a distancia 2, porque aquí hay una calle y acá hay otra, distancia 2. Y el 2 está aquí en una calle y la otra son 2. Entonces, en esta métrica, los círculos son cuadrados. Y entonces aquí ya las cosas empiezan a ponerse muy raras, porque aunque es una métrica más intuitiva, y es una métrica con la que en general uno vive al moverse en una ciudad, pues ya pasan ciertas cosas. O sea, por ejemplo, sí, voy a hacerlo así. Por ejemplo, si uno considera, igual voy a poner mi plano cartesiano, otra vez aquí tengo un R2, y ahora necesito poner, voy a poner aquí está el 1, y pues, aquí está el 1, entonces aquí voy a poner el 2, y el 2 lo voy a poner tal vez por acá, y ahora los 1. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, y ahora denme un segundo, por favor, sí. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo y otra vez yo creo que mi dibujo me quedó muy mal, de forma que aquí, voy a poner, ahí se intersectan los puntos. Entonces claramente el eje de X, esto, mide 2. Mide 2. Y se puede verificar que lo de la diagonal mide 4. ¿Por qué mide 4? Simplemente tengo que contar el número de calles. Y este es el mínimo número. Aquí tengo una calle, tengo 2 calles, tengo 3 calles y tengo 4 calles. O sea, llegar entre los dos extremos de la diagonal me tomó 4 calles. Entonces, tengo un triángulo rectángulo y si se dan cuenta, en ese triángulo rectángulo no se cumple el teorema de Pitágoras.
Justamente aquí falla el teorema de Pitágoras y no solamente falla el teorema de Pitágoras, yo además podría hacer esto. Si ahora yo considero, sí, exactamente, considero esta recta, entonces como lo estoy partiendo a la mitad, se puede verificar que este es un ángulo recto y entonces otra vez esta pequeña diagonal que partía a la mitad mide 2 y esta otra diagonal mide 2. Pues aquí tengo un triángulo rectángulo equilátero. Entonces, si se dan cuenta, la geometría de Euclides se fue a la basura. En esta métrica no se puede hacer geometría de Euclides. Y ese es el punto. Justamente es más o menos clásico en algunos cursos de geometría no euclidiana. Resulta que el teorema de Pitágoras es equivalente al quinto postulado de Euclides. Entonces, como cambiamos de métrica, como ya no estamos midiendo la métrica del plano euclidiano, del mundo en el que vivimos, pues ya no tenemos la métrica euclidiana, no tenemos el quinto postulado, entonces por eso falla el teorema de Pitágoras. Entonces, resulta que justamente entonces veníamos de lo mismo. Nuestra noción de área vemos que también depende de cómo decidimos medir las cosas. Y cómo decidimos medir las cosas es el principal problema. Pensar que una figura tiene un área menor que una figura que se ve más grande, es porque vivimos en un mundo euclidiano, es porque es lo que vemos, lo que nos dicta nuestra intuición. Pero resulta que esta intuición está un poco equivocada, porque formalmente si uno cambia lo que es la métrica, pues las cosas pueden comportarse muy raro. Y justamente ese problema, esa idea contraintuitiva, pues es el nacimiento de la geometría hiperbólica. Y como les decía, o sea, fue una gran crisis de la matemática y una historia muy rica respecto a eso. Muchísimos matemáticas estuvieron involucrados. Y como les comentaba, o sea, esta crisis se reflejó incluso, si no me equivoco, es en el libro de los hermanos Karamazov, en donde justamente se menciona un par de líneas, el impacto del nacimiento de la geometría hiperbólica. O sea, esta manera de cambiar el pensamiento, de reinterpretar lo que uno ve, fue muy grande, ¿no? Y ha permitido hacer muchísimas cosas. Entonces, pues justamente como el título lo dice, el teorema de Gauss-Bonnet, ya quisiera enunciarlo para poder casi acabar, presentar tal vez un pequeño video, y me, y tal vez voy a hacer dos versiones. Entonces, como les decía, el teorema de Gauss-Bonnet es justamente la culminación de muchas ideas. Entonces, por un lado, mezcla lo que uno entiende por métricas, por la manera en que uno determina el área de Gauss-Bonnet, y por el otro lado, tiene que ver un poco como con la figura del espacio. Entonces, la fórmula general, o sea, la manera en que van a Wikipedia, ponen teorema de Gauss-Bonnet, lo que les va a decir, pues es esto, que no me interesa mucho, lo voy a poner para que aparezca en la plática y que eso tenga sentido. Es la integral o sea, básicamente la integral de la variedad que uno está haciendo, por K, que es la curvatura gaussiana, de la diferencial del área, más la integral de la frontera, de la curvatura geodésica, diferencial de S, es igual a 2 pi de la característica de Euler de M. Es una fórmula muy general, tiene que ver con topología, con ciertos invariantes. No me interesa mucho esta fórmula en esta extensión, lo pongo nada más como por completitud. La fórmula que me interesa un poco más es la siguiente, se deduce de esta, es Gauss-Bonnet, pero para triángulos.
Y es de las primeras formas en que apareció ese teorema. Triángulos. ¿Y qué dice? Bueno, ponerlo ahí. ¿Qué dice el teorema de Gauss-Bonnet para triángulos? Bueno, el teorema de Gauss-Bonnet esencialmente dice lo siguiente. O sea, uno tiene un factor K, que va a ser una constante, que va a ser la curvatura del triángulo, multiplicado por el área, y esto tiene que ser igual, voy a ponerlo así, tal vez. Tenemos un triángulo con ciertos ángulos alfa, beta, gamma. Esto va a ser igual que alfa más beta, menos más gamma, menos pi. Esa es como la primera versión del teorema de Gauss-Bonnet. Y justamente lo que les comentaba, aquí es donde está escondido realmente toda la geometría y la manera en que uno ve el mundo. Porque si uno toma, por ejemplo, la geometría de Euclides, la geometría de Euclides es plana, o sea, es eso, Euclides lo hizo sobre la arena, ¿no? Es algo completamente plano. Entonces, como es plano, no tiene curvatura, aquí la curvatura se vuelve cero, y entonces uno deduce la fórmula que siempre han sabido. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, es igual a pi. Pero justamente cuando uno cambia y empieza a medir las cosas diferente, si uno toma K negativo, esa es la geometría hiperbólica. Y resulta que el área es simplemente ¿cómo se llama? Lo que le falta a la suma de los triángulos para que sumen 180. Entonces, entonces en este caso K es negativo, el área es positiva, entonces en este caso este va a ser un número negativo. Ahí va a ser un número. Bueno, va a ser el defecto lo que le falta, sí, lo que le falta para alcanzar los 180 grados, voy a ponerle más bien defecto. Y cuando K es positivo, es lo que les sobra. Pero aquí es importante que se den cuenta de algo. O sea, eso es como si yo tomo en cuenta geometría hiperbólica y uno dibuja así, voy a ponerlo tal vez de esta manera, un pequeño triangulito de esa manera, que estos sean alfa, beta y gamma, y al contrario, ahora lo dibujo así, tendría que ser, no me va a quedar el dibujo, bueno, voy a ponerlo así, muy mal dibujo, también va a ser alfa, beta y gamma. Si se dan cuenta, o sea, justamente uno ya sabe de geometría, ¿no? O sea, como que uno puede agarrar, hacer los triángulos más grandes, más pequeños, dilatarlos, expanderlos. Pero si uno simplemente toma el triángulo y lo expande, multiplicándolo por un factor de escala, pues los ángulos son el mismo. Pero por el teorema de Gauss-Bonnet, el área es simplemente lo que les falta para alcanzar pi. Pero como los ángulos son el mismo, resulta que estos dos triángulos tienen el mismo área. Entonces, resulta que esa idea intuitiva que uno tiene de que pues, el área de una figura es proporcional al tamaño de la figura, pues resulta que está mal. O sea, formalmente está mal. O sea, eso depende de la métrica. La métrica euclidiana es cierto. Aquí y aquí tiene áreas diferentes. Pero si uno cambia la métrica, esa idea intuitiva falla y entonces ya se empiezan a salir cosas así raras o divertidas o extrañas, como uno quiera. Y bueno, era más o menos lo que les quería contar. O sea, les decía, esto es más como un pequeño ejercicio, así como de justamente cuestionarse, ¿no? Hasta qué punto lo que vemos, la realidad, hasta qué punto todo ese tipo de ideas, pues que son ciertas porque las vemos, porque las vivimos y demás, son tal vez como la verdad, o en realidad hay algo más escondido que tal vez relaciona más cosas de las que uno tal vez no está consciente. Y justamente este pequeño dibujo, pues a mí siempre me ha gustado, ¿no? Ver cómo el área de los triángulos, pues justamente no es proporcional a lo que uno tiene por tamaño, ¿no? A veces el área es constante, como ese tipo de casos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Agradecemos al doctor Pano.
Muy bien, los invito a si hay alguna pregunta, por favor anímense a preguntarle al profesor Agustín cualquier cosa. Sí. Ahí me quedó una pregunta, de hecho. ¿Cuál era el factor A? Se me confundí. La letra A de la fórmula. La letra A de la fórmula, me confundí en esa parte. ¿Cuál era ese valor? La letra A, ¿en qué fórmula? ¿Esta fórmula? Sí. Ah, ¿la letra K? No, la A. Ah, la A. Ah, sí, aquí la A es de área. Entonces, Ok. sí, Bueno, eso es todo, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buen día, Agustín. Hola, ¿qué tal? Bueno, no es tanto una pregunta, es un comentario. Al principio dijiste que no sabías cómo se introducía en esta nueva escuela, pues esta que están promoviendo la cuarta transformación, ¿no? Sí. Sin ánimos de entrar en política. Ahí en el chat estoy subiendo, lo pongo aquí en la pantalla. Ah, sí. No sé si lo puedes ver tú, una imagen que el otro día estaba viendo, me acordé de este comentario. Y precisamente tiene que ver con la definición de superficie. Este es un libro de primero de primaria. Entonces ahí hablan, supone que, bueno, supongo yo que el profesor de primaria tiene que explicar la noción de superficie, ¿no? Entonces llama la atención que hablan de la superficie, en estos casos se llama variedad bidimensional, ¿no? Entonces sí, entonces así como que, pues no sé cuál es tu opinión, ¿eh? Te comento que eso es lo que se supone que es lo que está. De hecho, tengo los PDFs de donde, eso lo saqué de internet, pero tengo los PDFs donde está y sí está eso. Así tal cual. O sea, ahora sí que tu opinión al respecto, ¿no? Híjole, eso puede ser difícil, porque o sea, justamente apenas estoy también leyendo lo de la nueva escuela mexicana. De hecho apenas voy a empezar a colaborar con una editorial, entonces apenas me estoy empapando con ese tipo de temas. Eso decir que es una variedad bidimensional suena un poco excesivo, pero ojalá venga acompañado de suficientes dibujos y un tratamiento que sea más como, no concreto, sino que bueno, tampoco, no sé para qué nivel sea esto, pero para que digamos tal vez un niño, un adolescente. Primero de primaria. Ah, no, pues sí. Sí, se necesitan muchos dibujos para que esto sea manejable para un niño. Sí. Sí, yo creo que sí, sería bueno revisar el material y cómo se intentó aterrizar esto, pero sí, variedad bidimensional para alguien de primera y primaria. Ojalá venga con muchos dibujos para que sea aterrizable. Sí, de hecho, una de las críticas que han hecho es el lenguaje que se utiliza. O sea, el lenguaje está totalmente ajeno a los niños y de hecho a muchos de los profesores de primaria, ¿no? Tal vez a lo mejor era decir, es como una sábana, imagínate una sábana en lugar de decir, es una variedad bidimensional, ¿no? Pero bueno, hay trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo y mucho que hacer y que leer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Romano. Muchas gracias, Agustín.